Hola a todos. En este video hablaremos del equilibrio de Nash. Para esto analizaremos la representación de la forma normal de un juego, específicamente el famoso dilema del prisionero. Y vamos a analizar los pagos. De color naranja vamos a tener los pagos del jugador 1 y también las acciones del jugador 1, y el jugador 2 vamos a trabajarlo con el color verde. Quiero que se percaten que existen dos posibles jugadores, jugador 1 y jugador 2 en esta tabla normal. Cada uno tiene dos posibles acciones, o confesar o no confesar. Para el jugador 1, sus acciones las vemos de forma vertical, mientras que para el jugador 2, sus acciones las vemos de forma horizontal. Jugador 1, como les dije, estará con color naranja y el jugador 2 con color verde. Veamos. Este primer número, el -5, representa el pago del jugador 1 cuando decide confesar, mientras que este otro -5 señalado con color verde representa el pago del jugador 2 cuando decide confesar y el jugador 1 también confiesa. Este pago de -1 representa el pago del jugador 1 cuando decide confesar porque el jugador 2 decidió no confesar. Y este -8 representa el pago del jugador 2 cuando no confiesa, dado que el jugador 1 ha decidido confesar. El color el -8 representa el pago del jugador 1 cuando decide no confesar, dado que el jugador 2 ha confesado. Y el pago de -1 representa el pago del jugador 2 cuando decide confesar, dado que el jugador 1 no ha confesado. Finalmente tenemos el -3, que es el pago del jugador 1 cuando éste no confiesa, dado que el jugador 2 no ha confesado, y el pago del jugador -3 cuando corresponde al jugador 2 cuando no confiesa, dado que el jugador 1 no ha confesado. Es decir, todos los primeros números de cada casilla corresponden a los pagos del jugador 1, mientras que los segundos corresponden al pago del jugador 2. Eso es lo primero que hay que entender para poder analizar los pagos. Vamos a resolver ahora el juego. Para resolverlo tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si el jugador 1 confiesa, ¿cuál es la mejor acción del jugador 2? Veamos. Si el jugador 1 confiesa, tenemos dos opciones. Podemos, como jugador 2, podemos confesar, en cuyo caso tendremos un pago de -5. Recuerden que el segundo pago corresponde al jugador 2 y el primer pago corresponde al jugador 1, a menos que me digan lo contrario. Entonces, si el jugador 1 confiesa, tengo dos opciones, confesar y ganar -5 o no confesar y ganar -8. Dado que -5 es mejor que -8, entonces decidimos confesar. Entre -5 y -8 nos quedamos con ese -5. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el jugador 1 decide no confesar? Eso quiere decir que ahora vamos a estar en esta fila de acá abajo, ¿no? Vamos a estar en la parte de acá abajo y tenemos la pregunta de cuál es la mejor acción del jugador 2. El jugador 2 podría confesar y ganar -1 o podría no confesar y ganar -3. O bueno, podríamos decir también perder -3. Entre perder 1 y perder 3 es mejor perder 1. Por lo tanto, nos quedaríamos acá. Esa es la respuesta, ¿no? Si el jugador 1 no confiesa, la mejor respuesta del jugador 2 va a ser confesar. Ok, continuemos. Pero ahora preguntémonos qué pasa si el jugador 2 decide confesar. Es decir, vamos a estar en esta columna. Vamos a verlo ahora de forma vertical. ¿Cuál es la mejor acción del jugador 1? Tiene dos opciones el jugador 1. El jugador 1 puede confesar y perder 5 o puede no confesar y perder 8. Por lo tanto, va a preferir confesar. ¿Y qué pasa si en cambio nos preguntamos si el jugador 2 no confiesa? Es decir, estamos acá ahora,
¿cuál es la mejor acción del jugador 1? Tenemos dos opciones. Pierdo 1, confieso, o pierdo 3 y no confieso. ¿Qué voy a preferir? Voy a preferir confesar. Voy a preferir perder 1. Como hemos visto, ya tenemos un resultado. Ese punto donde encontramos las acciones, donde están las dos que se encuentran, en este caso menos 5 y menos 5, donde ambos confiesan, es lo que se conoce como el equilibrio de Nash. Ante la acción de cualquier otro jugador, la respuesta para el jugador 1 y para el jugador 2 siempre fue confesar. El equilibrio de Nash es un resultado donde cada jugador hace lo mejor que puede considerando las decisiones del otro jugador. En este punto, nadie se beneficia de cambiar unilateralmente su decisión. Es decir, en el ejemplo anterior, hemos considerado para cada respuesta, hemos ido pensando cuál es su mejor decisión en función de lo que ha hecho el otro jugador. Por eso teníamos esas preguntas. Dado que el resultado final es que tanto el jugador 1 como el jugador 2 confiesan, la pregunta ahora sería ¿cómo lo escribo? Porque no basta con poner que los dos se encuentran aquí con colores, sino que tenemos que escribir el resultado. Para esto lo que vamos a escribir es lo siguiente. El equilibrio de Nash es igual a, abro corchetes, y luego voy a abrir un paréntesis para poder escribir la estrategia. Y voy a poner primero la acción que tomó el jugador 1, que en este caso sería confesar, una coma y luego la acción del jugador número 2, que en este caso sería también confesar. Cierro ese paréntesis, punto y coma, abro otra vez el paréntesis y ahora sí voy a poner los pagos. Es decir, tengo que establecer claramente cuál es la estrategia y cuáles son los pagos. Menos 5 se llevó el primer jugador, coma, menos 5 el segundo jugador, cierro paréntesis y cierro corchetes. Y así hemos encontrado el equilibrio de Nash. Tienen que revisar que también podría darse el caso donde exista más de un equilibrio de Nash, en cuyo caso pondríamos n de equilibrio de Nash 1 y luego escribiríamos n2 para poder representar el equilibrio de Nash número 2 encontrado. Eso ya dependerá del juego al que ustedes se enfrenten. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.